tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 10:40 de AM, si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, el 15:30 de AM o el 95.1 de FM. También puedes estarnos escuchando desde la cadena Cable Radio Network, que está llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, o en cualquier parte del mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde en unos minutitos más vamos a estar conectados también a través del chat. Los teléfonos para Guadalajara: 31 22 11 90, 36 47 18 83, y para las personas que nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 4909, es una línea directa para ti que nos escuchas desde Austin, Texas. El día de hoy vamos a hablar acerca del desempleo y la depresión, cómo se pueden ir como encadenando estos dos, y bueno, a veces no se sabe qué viene primero, ¿no? Si una persona puede encontrarse en franca depresión, argumentando y bueno, y efectivamente estar viviendo el desempleo, pero ya prolongado, ya después de mucho tiempo, no encontrar un trabajo, no lograr estabilizarse. Evidentemente la parte económica es una muy crucial, es una muy importante, porque nos da esta estabilidad, nos aporta como motivo para salir. En muchos momentos hablamos acá de lo importante que es trabajar, no únicamente por lo que en concreto aporta en lo económico, en la economía así en efectivo, sino también a propósito de la economía libidinal. ¿Qué es esta economía libidinal? A veces hablamos aquí acerca de este depositar energía, de este retraer la energía, y les reiteramos que no se trata de una cuestión esotérica de lo que hablamos acá, sino que estamos refiriéndonos a la energía libidinal. La energía libidinal, recuerda que es esta energía que desde nuestra pulsión de vida, desde nuestra pulsión sexual, se va derivando a aquellas personas, a aquellas cosas a las que amamos. Acuérdate, es la misma pulsión sexual, únicamente que se ramifica, se hace como en muchas vertientes, en muchos ríos, imagínate, y de ahí también se puede derivar para otros fines, para tener mucha emoción por el trabajo, por ejemplo, para sentirte muy emocionado o muy emocionada para ir a la escuela, para ir a trabajar, para los nuevos proyectos, para las personas. Cuando tienes muchas ganas de ver a alguien, cuando tienes muchas ganas de llegar a alguna parte, bueno, es justamente que este lugar, que esta actividad, que esta persona tiene has depositado parte de tu energía libidinal en esta persona, y así es como se van estableciendo los vínculos. Entonces, cuando me refiero a la economía libidinal, me refiero justamente al manejo que se hace de esta libido, al manejo que se hace de este deseo, vamos a ponerlo de esta manera. Porque efectivamente no es algo que se maneje de manera consciente, es algo que va desde nuestro deseo inconsciente. Tú no puedes probablemente explicar de fondo el por qué te gusta algo en lugar de otra cosa. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pues yo me dediqué a esto, por ejemplo, a lo que tú te estés dedicando, porque me gusta el campo, Sí, pero ¿por qué te gusta el campo? Bueno, pues porque si te sigues preguntando por qué, haces cualquier cosa. Puede ser hasta un color. ¿Por qué usas este color? Bueno, pues porque resalta o porque atenúa X líneas, qué sé yo. Pero si te sigues preguntando, ¿y por qué quieres atenuar esas líneas? ¿O por qué quieres resaltar esa parte de tu cuerpo? ¿O por qué? Vas a llegar a un punto en que la única respuesta posible sea porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Pues quién sabe, eso es algo que sencillamente te nace. Y aunque no podemos manejarlo conscientemente, esta economía libidinal sí es una que a veces tenemos noticia. Por ejemplo, algunas personas pueden llegar a estar muy conscientes de un movimiento curioso en donde procuran no encariñarse de muchas personas, o no encariñarse de muchas cosas o de alguna persona, porque entonces luego pueden salir desilusionadas.
Entonces, si te das cuenta, no es que tú lo decidas y digas, ay, bueno, entonces ahora voy a decidir si arriesgarme y si enamorarme de alguien, pero sí llega aquí podríamos pensar como en ser tacaño con los cariños, ¿no? Así como se puede ser tacaño, por ejemplo, con los dineros, se puede ser tacaño con los cariños. Y estas dos economías, en muchas ocasiones se refleja, la economía libidinal va reflejándose en la economía en efectivo que tú manejas, y la cuestión del trabajo, muchísimas ocasiones, en especial cuando se trata del desempleo, va haciendo como un espejo de todo lo que está ocurriendo internamente. No es tanto que el hecho externo de no tener trabajo te deprima, sino que probablemente una depresión muy fuerte no te permite ni siquiera expulsar, externar tu energía y tu deseo hacia allá, ¿no? Y es que esto realmente nos va poniendo en aprietos, porque imagínese, con poca energía libidinal y poco dinero, pues es muy, muy, muy posible que nosotros vayamos cayendo en esta depresión, ¿no? Como de alguna manera se van perdiendo las fuerzas. Y esto es algo que yo creo que muchas personas pueden identificar, si no es en ellos mismos, en alguien que conocen, como de repente va a llegar un momento en el que estemos desempleados, ¿no? Hay personas que tienen mucha suerte y pueden estar en el mismo trabajo durante toda su vida hasta jubilarse, y después de eso viene el desempleo, ¿no? Aunque nosotros digamos que ya es una jubilación, también lo hemos hablado, es quedar desempleado, es ya no estar en la fuerza laboral. Y esto en su momento, si es por una jubilación, pues bueno, va a tener sus implicaciones. De la misma manera, que es justamente lo que estamos revisando ahorita, ¿qué pasa cuando esto sucede fuera de tiempo? Y no fuera de tiempo porque hubiera un tiempo adecuado, sino que no, digamos, como que damos un brinquito hacia la nada, ¿no? De repente quedamos desempleados, y no es porque digamos, bueno, es que quedo desempleado porque voy a ir a estudiar a tal lugar o porque me voy a cambiar de residencia y luego voy a buscar trabajo allá, sino que es, de repente, cierra la empresa en donde estamos trabajando, hay un recorte de personal, por alguna pata que metimos perdimos el trabajo, sea lo que sea que haya sucedido, que también ahí van a haber implicaciones dependiendo de qué tan involucrados estuvimos con nuestro desempleo y qué tanto no, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, si cerró la fábrica no importa, ¿no? Si cerró la fábrica ya no es que me vaya a sentir tan mal como si yo hubiera perdido el empleo. Pero esto nos va, digamos, como que nos va poniendo en momentos de silencio para empezar. Si se acuerda, tantas cosas que hemos hablado alrededor, por ejemplo, de las vacaciones o de los fines de semana, o simplemente de estar en silencio, ¿no? Como hay momentos en el día o en la vida en el que la actividad se detiene, sea por lo que sea, porque es domingo, porque tenemos una vacación casi forzosa, ¿no? Porque caemos enfermos. Todos estos momentos en los que nos detenemos, digamos que nuestra voz interna, todo lo que tiene que ver con nuestras ansiedades, con el miedo, con nuestros deseos reprimidos, empieza a aflorar. Digamos que todo lo que podemos hacer con el trabajo y con todas nuestras actividades diarias, de alguna manera va acallando estas voces. Y cuando nos detenemos, todas estas empiezan a manifestarse de una manera muy, muy, muy curiosa. Y esto es algo que sucede justamente con el desempleo. En el momento en el que alguien queda desempleado, vienen un sinfín de preguntas. Y un sinfín de preguntas que es muy posible que nos hagan caer en una depresión. ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? ¿Realmente estaba disfrutando lo que estaba haciendo? O tal vez sí lo estaba disfrutando y ahora lo he perdido. ¿Qué hice para perder todo esto? Pero bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Les recuerdo que tenemos nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y para Austin, Texas 512 215 4909. Regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del desempleo y depresión, pero antes déjame te comento, para el público que nos escucha en Austin, los invitamos a escuchar 3 nuevos programas que se estarán transmitiendo exclusivamente para ustedes, con temas y situaciones que vive su comunidad. De lunes a viernes a la 1 de la tarde está Zona Positiva, un programa para crecer en valores como persona y en familia. Los sábados a las 10 de la mañana está Entre Paisanos, donde se dará información y orientación sobre la prevención y el tratamiento de las adicciones. Y los sábados a las 11 de la mañana, Platicando y Cocinando en Español, un reencuentro con nuestras raíces y estilo de vida con la chef Ileana de la Vega,
Puedes escucharlos a través del 95.1 de FM y el 1530 de AM en Radio Mujer Austin. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, estamos hablando acerca de esta relación entre el desempleo y toda la cuestión de la economía libidinal. Definitivamente va a marcar un reflejo. Hay muchas personas, lamentablemente, hay una cuestión aquí importante. En toda enfermedad, en todo malestar psíquico, existe lo que ya probablemente has escuchado que mencionamos aquí como ganancia secundaria. ¿Qué es esta ganancia secundaria? La ganancia secundaria es la parte, digamos, más bien habría que pensar por qué se generan las enfermedades psíquicas y los síntomas. Los síntomas se dice que es una formación de compromiso en psicoanálisis. La formación de compromiso consiste en lo siguiente: existe algún afecto, algún deseo que está guardado inconscientemente y que está reprimido, vamos a pensar, para que no salga a flote. Puede ser, por ejemplo, una cuestión agresiva hacia alguien, puede ser una cuestión sexual, demasiado pasional que nuestra conciencia moral lo considera inapropiado y también queda reprimido. Cuando se hace muy fuerte, queda reprimido, pero de todas maneras el afecto ahí está, no podemos deshacernos del afecto. Entonces, la manera en la que sí logra salir ese afecto, es en una persona enferma a través de un síntoma. Vamos a pensar en un deseo agresivo, en un deseo, por ejemplo, que se puede observar en los niños con esta curiosidad de abrir, de estripar, a veces hasta matar animales pequeños o insectos. Ya cuando pasa a matar animales pequeños, pues definitivamente este niño no está siendo bien orientado en sus pulsiones, ¿no? Una persona así se podría, en algunas de las muchísimas vías, reprimir este deseo, este impulso agresivo, y quedarse en lugar de eso como una gran culpa, por ejemplo. Una vía por la cual este deseo puede salir, porque el afecto va creciendo, imagínate como el cauce de un río, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y si tú le pones una barrera para que no pase, va a llegar un momento en que la rompa. Entonces, una manera en la que sí puede salir, que puede tener salida, pero no de una manera destructiva, sería, por ejemplo, encaminando esta curiosidad de abrir, de destripar, de ver por dentro a los seres vivos, dedicándose a la cirugía, por ejemplo. Entonces, esta persona puede aprovechar esa pulsión, que quizás era una pulsión agresiva, pero lo hace como en pro de la vida, ¿no? Y ahí queda canalizada. Se llama esto sublimar, esta manera de canalizar este tipo de energía se llama sublimar, y es hacerlo, dejarla salir, pero de una manera constructiva, de una manera que no dañe y que además hasta hace bien a las personas de alrededor. En otro caso, cuando no siempre se tienen los mismos recursos, no todas las personas tienen los mismos recursos y no todos los afectos se pueden sublimar, no todas las personas. Entonces, alguna otra persona, por ejemplo, para dejar salir este impulso, pero no dañar a nadie con ello, puede aventárselo a sí mismo y entonces empezar a volverse una persona extremadamente sádica consigo misma o consigo mismo. Y podemos ver personas que se están haciendo daño constantemente, que se están abriendo o las costritas o se están abriendo literalmente alguna herida en la mano, en alguna parte del cuerpo. Pueden ser personas que se corten literalmente, que se autoinfrinjan daño. Entonces, digamos, esto definitivamente es un síntoma y es un síntoma que le hace daño. Sin embargo, tiene una ganancia secundaria. La ganancia secundaria es que le permite sacar ese deseo agresivo sin tener que lidiar con la culpa de hacerle daño a alguien que está afuera. Esta ganancia secundaria es la que hace difícil quitar el síntoma, porque si yo te quito el síntoma, te quito también tu herramienta y tu recurso. No estaba ahí de gratis, estaba para protegerte de algo. Entonces, las personas se van a intentar defender, aun cuando van a intentar curarse de sus síntomas, al mismo tiempo van a intentar preservarlos y van a intentar defenderse de el quitarse ese síntoma. Cuando tenemos más elementos para justificar el síntoma, entonces más son las defensas a las que nos tenemos que enfrentar para poder tumbarlo. Por ejemplo, en la cuestión del desempleo, hay una persona que puede decir:
yo estoy deprimido, yo estoy, no puedo hacer esto en mi vida, no puedo ir a tratarme tampoco, no puedo, pero es porque no tengo dinero, no es porque yo no quiera, es que no tengo dinero. Y no tengo dinero porque pues trabajo muy poquito o porque no encuentro otra, pero es que es afuera, hay desempleo, no soy yo, es afuera. Entonces, esta es la parte, esta justificación que se puede agarrar fácilmente del exterior, hace una cosa verdaderamente viciada y verdaderamente difícil, porque la persona está abrazada con uñas y dientes al síntoma y además encuentra una vía como suprema para defenderlo. No es que yo no quiera, es que el medio externo no me lo permite, no tengo con qué. Y esto es, digamos, una manera de quedar entrampados justamente en esto que pues no muy comúnmente lo podemos entender como un estado placentero, ¿no? Porque uno puede decir, pues qué de placentero puede tener no trabajar, ¿no? Si uno está desempleado, no tiene recursos, estás muy limitado. Es muy curioso cómo la mayoría de las personas que están desempleadas, no puedo decir una mayoría, pero sí podemos decir muchas personas que están desempleadas, que no perciben un centavo de su trabajo, pero ni por echarle una barridita a su propia casa, no tienen un problema económico. Todavía tienen para pagar sus gustos, todavía tienen para pagar sus servicios de salud, ¿no? Realmente es muy difícil que nos encontremos aún en personas que podríamos ver dentro de, por ejemplo, de un sector realmente de mucha pobreza, como de alguna manera, pues uno saca los recursos, ¿no? Es raro que alguien muera de hambre de repente en la calle, sí sucede, pero vamos pensando un poquito, no tanto en los extremos de la campana, no tanto en un asunto ya de África o de repente de comunidades marginadas en donde por supuesto que sucede todo esto, ¿no? Vamos pensando más como en una situación más de la ciudad. Es raro que nos encontremos que alguien, por ejemplo, dudo que usted tenga algún familiar que haya muerto de hambre porque no tenía trabajo o porque ya no pudo comprar agua y murió deshidratado. ¿Sí ve? Este tipo de cosas no llegan a suceder tan fácilmente. ¿Por qué? No nada más por el hecho de que estamos en una sociedad, sino porque en sí tiene que ver con el hecho de que estamos en una sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto se vuelve una excusa para ser cargado por alguien más. Para ser cargado por alguien más, ¿en qué sentido? Dígase la familia, dígase la pareja, dígase el gobierno, ¿no? De cualquier manera, se va a buscar de una o de otra forma subsistir. Nosotros estamos hechos para sobrevivir. Si lo piensa, tenemos un sistema inmunológico, podemos comer un montón de cosas, somos omnívoros, nosotros podemos comer puras plantas o pura carne si es lo que se nos presenta durante un rato y aún así sobrevivir, pura lechuga, lo que usted guste. Nos vamos a dar una desnutrida, pero sobrevivimos. Así también está hecho nuestro psiquismo. Nosotros estamos buscando la manera de sobrevivir y de obtener placer. Y cuando nosotros quedamos desempleados, es muy interesante cómo las cosas que están a nuestro alrededor de alguna manera pueden ir sirviendo de muletas, pueden ir haciendo un clima para que la persona siga desempleada. ¿Por qué? Porque realmente no se presenta como una necesidad imperiosa. ¿Sí ve? Cuando está la necesidad imperiosa, y de ahí podemos ver grandes ejemplos de superación, ¿no? Personas que realmente estaban en una situación de miseria o de enfermedad y que de una o de otra manera empujan para salir de esta. Esto, digamos que se va apagando. Vamos buscando lugares en donde de alguna forma, de todas maneras vayamos obteniendo esta satisfacción, ya sea a través de la queja, de pensar que el mundo es el que está en contra de mí, a partir tal vez de quedar otra vez colgados, infantilizados con alguna otra persona, como le digo, pueden ser los padres, puede ser el gobierno, y entonces él es el que me da, o ella es la que me da, o ellos son los que me cuidan, porque es su responsabilidad, porque si yo estoy mal es porque ellos no me educaron bien, si yo estoy mal es porque el gobierno no me está ofreciendo trabajo, si yo estoy mal. Y fíjese cómo no estamos haciendo una crítica al respecto de esta situación, sino cómo hay una dinámica psíquica que nos va acomodando en esos lugares y que son lugares extremadamente peligrosos para nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque ahí sí nos estancan y nos dejan en una postura muy patológica. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de desempleo y depresión.
E íbamos hablando el bloque pasado, bueno, de esta ganancia secundaria que existe en toda, realmente en todo síntoma. Y bueno, si se agarra, digamos, para que una persona pueda mejorar en cualquier padecimiento en lo psíquico, en muchas ocasiones las personas de alrededor alcanzan a notarlo y quisieran de pronto, ya lo quieren mandar. Lo curioso es que primero es como con el doctor, con el chamán, con mil cosas, y bueno, ya que nada de esto funcionó, a veces se deja hasta la última opción al psicólogo, ¿no? Pero independientemente de qué tipo de a dónde se envíe o se desea enviar a esta persona, no funciona a menos que la persona por sí misma tenga verdaderamente la iniciativa y de asistir o de modificar, porque verdaderamente aún con las ganas de modificar algo es difícil, se te van a interponer muchísimas resistencias, tú mismo y tú misma vas a interponer muchas resistencias para curarte sin darte cuenta. Esperemos, bueno, si son dándote cuenta, pues ya ni hablar verdaderamente, pero hay muchas resistencias inconscientes porque precisamente por esto, porque el síntoma está ahí no de gratis, nada más porque pues a alguien se le ocurrió de pronto sacarse de la manga ese síntoma, sino porque está cumpliendo una función importante en el psiquismo. Entonces, para que una persona verdaderamente tenga alguna posibilidad de modificar su padecimiento, es necesario que el sufrimiento que le genera este padecimiento sea mucho mayor, sea mucho más pesado que la ganancia que le aporta, porque siempre, siempre tenemos una ganancia, hasta de la cuestión más aberrante y más dolorosa que te puedas imaginar, de cualquier condición, de cualquier padecimiento psíquico, se obtiene una ganancia. Entonces, cuando crece este malestar es cuando la persona puede empezar le puede empezar a doler tanto, le puede empezar a dar tanta comezón que ya va a ir como más dispuesto a renunciar a esa ganancia. De otra manera no. Por eso muchas veces yo digo, bueno, en los momentos muy difíciles, a veces momentos que la persona está sufriendo mucho y que sé que suena como un tanto frío ponerlo de esta manera, pero la parte positiva es que es justamente en esos momentos cuando se abre una posibilidad de modificar. De otra manera no hay manera de modificar. Por eso, bueno, pues es un gran error pensar que a alguien lo podemos obligar, lo podemos llevar a tomar terapia de repente, porque no le va a servir. Definitivamente tiene que ser con la determinación de la persona, y aún con la determinación de la persona se va a topar con un montón de resistencias. Y decíamos, bueno, cuando estas resistencias pueden tan fácilmente engancharse a algo externo, la persona puede pasar ahí mucho tiempo. Está esta parte que yo iba mencionando el bloque pasado, pues es que yo quisiera, pero el medio no me lo permite. Es que yo sí busco, todas las mañanas estoy buscando el periódico, voy, dejo mis aplicaciones en todas partes, pero pues no me llaman, entonces pues no es mi culpa, ¿no? Y finalmente se ve algo, definitivamente hay algo que hacemos a veces sin darnos cuenta, a veces se llega a intuir un poquito para que esto suceda, para que las personas o no nos regresen la llamada, digamos, ya tendríamos cierta disposición que se nota hasta en la posición que adoptamos, ¿no? Pensando en el lenguaje no hablado, tendremos cierta disposición, tendremos nos ponemos ciertas trabas. No, bueno, es que yo estoy interesadísimo en esto. Oh, muy bien, bueno, pues le doy una entrevista. No, a esa hora no puedo porque voy a estar haciendo otra cosa. No, pero creí que estaba desempleado. Sí, pero es que a esa hora es muy importante que yo haga otra cosa, ¿no? Entonces es como estar poniendo trabas y trabas y trabas sin darnos cuenta en muchas ocasiones, y no obstante se alcanza a ver este resentimiento, que es un resentimiento extendido o desplazado más bien a una especie de entidad superior. No necesariamente es a Dios. Muchas veces, de hecho, las personas pueden estar como muy aliadas, entre comillas, con Dios, y son creyentes,
Y sin embargo, este resentimiento a veces va dirigido como a la sociedad o a la vida o al país, pero hay como todo un coraje interno, y es que atrás de la depresión hay mucha rabia, por supuesto, no es nada más depresión así a secas, hay mucha rabia, hay mucho coraje, y a veces, no a veces, siempre en las conductas autodestructivas se alcanza a ver como una especie de venganza hacia alguien o hacia algo. Es este resentimiento, es este coraje que se va amargando y que se pone en forma de una queja de mira lo que me estás haciendo. Personas extremadamente autodestructivas llegan a hacerse daño o llegar hasta el suicidio. Personas no tan destructivas pueden bien en una depresión, por ejemplo, decir, esta sociedad, este país no me deja avanzar, esta situación no me deja avanzar, mi esposo no me deja trabajar, no me deja hacer, no me deja... Pero qué bien que lo conservo, ¿no? Pero qué bien que lo defiendo con las 20 uñas para quedarme en esta situación que me permite no nada más hacerme daño, sino además estar como con este justificar este odio que siento, a lo mejor hacia la sociedad, hacia el sistema, qué sé yo. Y es que acá hay una cosa muy importante, ¿no? No nos podemos separar de una realidad en donde efectivamente no hay suficientes empleos de las profesiones que cada uno tiene como para abarcar a todas las personas. Bueno, es para pensar, digo, poniendo el caso de nuestra profesión, cuántos muchachos salen por año de la universidad, por ejemplo, del estado, con la carrera de psicología, y cuántos puestos de psicólogo hay a lo largo del estado también, ¿no? O sea, son muchísimas personas que definitivamente no van a poder entrar al campo laboral de lo que ellos escogieron. ¿Sí ve? Después de haber hecho una carrera, después de haber hecho todas estas cosas, al menos inmediatamente. ¿Sí ve? Se pueden hacer muchas cosas, pero acá no estamos hablando de este desempleo que a todos nos puede llegar a afectar, en el que de repente, como le digo, hay un recorte de personal y bueno, ¿y nosotros qué hacemos, no? Buscar otro trabajo. Ahí el problema es el tiempo que nos tardamos en buscar otro trabajo. Ese es el tipo de desempleo que estamos hablando el día de hoy. O cuántos años le gustaría quedarse desempleado, ¿no? Porque hay personas que de repente puede pasar, bueno, 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6 años desempleados, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ahí, imagínense que este tipo de cosas pudieran suceder. Digo, durante 5 años es un hecho que algo nos vamos a tener que poner a hacer, ¿o no? ¿No? Igual y puedo decir, no, pues es que yo era contador en esta empresa tan grande. Bueno, igual y ya no voy a encontrar ese trabajo que tuve en ese momento y con la antigüedad que tenía, pero de alguna manera me tengo que emplear, de alguna manera tengo que sacar dinero, de alguna manera tengo que trabajar. ¿Sí ve? Igual y no es lo que nosotros queremos. Hay muchísimas personas que justamente se ven en esta posición o que no tienen este trabajo soñado, sin embargo se puede emplear uno puede buscar los medios para hacer algo de su vida. Acá el problema es cuando no se llega a obtener estos medios. ¿Sí ve? Que podemos encontrar, así como cuando hablamos del eterno estudiante, Gabriela, que de repente son personas de 25, 30, 35 años que siguen estudiando en la universidad y no han movido un dedo en su vida para trabajar. Yo no podría decir, es porque están estudiando. No, es porque se ha evitado con todos los medios posibles trabajar. Y eso es el punto. Acá se va acomodando de alguna manera nuestra cabeza, acuérdese, toda la economía libidinal para poder obtener lo que nosotros queremos, para poder obtener ese placer, haciendo lo menos posible. ¿Sí ve? Esto es, no, muchas veces, Gaby, creo que se va criticando esta idea de el menor esfuerzo, ¿no? Para poder tener las cosas con el menor esfuerzo. Fíjese, pensando en inteligencia, una manera de entender la inteligencia es obtener el mismo resultado utilizando la menor cantidad de energía posible. ¿Sí ve? No es lo mismo una persona que puede sacar una ecuación matemática en 5 minutos que una persona que la puede sacar en 3 horas y con 4 calculadoras al mismo tiempo. ¿Usted cuál persona pensaría que es más inteligente? Definitivamente la que se tardó 5 minutos y lo pudo hacer con una sola calculadora. ¿Sí ve? De esta manera hay cierta forma de pensar en el que todos estamos buscando, digamos, sacar el mayor provecho teniendo el menor esfuerzo. Hay personas que lo llevan al extremo, en donde es, voy a comprar mi boletito de lotería y yo ya hice mi esfuerzo. ¿Sí ve? Y un día de estos me voy a hacer rico. Pero esta manera de pensar nos puede llegar a entrampar también, porque de alguna manera empezamos a recortar nuestros recursos, empezamos a buscarle cómo hacerlo con lo menos posible,
y sin saberlo nos estamos cavando una trinchera de la cual no podemos salir, y ahí justamente es en donde pasa 1, 2, 3, 4, 5 años y nosotros seguimos desempleados porque no podemos salir, pero de ese bache emocional en el que nosotros estamos metidos, no tanto por la situación en la que estemos viviendo, porque en todo caso, imagínese cuántos años para echarle la culpa al país, era como para ya haberse ido a otro lado, ¿no cree? Ahí hay muchas cosas que uno puede hacer y vamos a estarlas pensando en estos días, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. A tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Mañana retomaremos el tema, por si queda alguna duda, tienes algún comentario, algo que quieras compartirnos, ya sabes que aquí estamos atendiendo. Y bueno, en este aspecto de la cuestión del trabajo, hemos dicho, no es únicamente un problema que tenga que ver con el exterior, en el sentido de que si finalmente consigues trabajo, entonces todo está resuelto. Se puede ver, definitivamente hay ciertas afecciones que tienen un aspecto que se debe de atender de inmediato. Por ejemplo, hay ciertas afecciones, siempre es lo ideal llegar a la raíz del problema para resolverlo, no a los síntomas. Los síntomas son la parte de la superficie, la parte que se alcanza a ver. Si me deshago del síntoma, entre comillas, y la raíz sigue ahí, pues esa raíz va a ramificar de alguna otra manera. Y finalmente o puede hacerse menos aparente, a lo mejor una persona, por ejemplo, en el ejemplo que ponía esta cosa destructiva, cuando es autodestructiva, una persona se puede notar muy poco, muy poco, entonces pasar perfectamente por una persona normal, ¿no? Entre comillas. Que lo normal o no normal es lo de menos. Verdaderamente aquí lo importante es la destructividad del síntoma en sí. Puede ser sumamente destructivo, pero si no grita, si no golpea gente, si no hace cosas, sino que nada más se hace daño, directa o indirectamente, hasta con este tipo de acciones como altruistas, en donde muchísimas personas pasan ahí todo el filtro de su sadismo, autoinfligiéndose daño verdaderamente, colocándose en posiciones de muchísimo riesgo o de muchísima carencia en nombre del bien común, supuestamente. Bueno, pues este tipo de situaciones pueden pasar muy bien como algo normal, como algo plausible, y entonces, bueno, pues la enfermedad ahí sigue, pero los síntomas ya no son tan visibles. Entonces, lo ideal aquí no es tanto concentrarnos en el síntoma, pero hay algunas afecciones, como comentaba, que por la destructividad o por el riesgo que implican algunos síntomas, esos síntomas sí es importante controlarlos inmediato y luego seguir buscando la raíz. Creo que la cuestión del desempleo podría marcarse como uno de ellos, es decir, definitivamente el hecho de ocuparse de hacer algo lo más pronto posible es algo crucial. No es algo como este muchacho que va a la universidad, como tú dices, José Luis, hasta los 35 años, es que estoy muy confundido y todavía no sé a qué me voy a dedicar. No, espérate, no. Bueno, es que de aquí a que me curo, entonces voy a quedarme sin trabajar. No, bueno, esto sí sería como... No en todos los casos se puede, evidentemente, pero sí es algo que se tiene que movilizar por ahí, por ese lado, por ese síntoma, muy rápido. Sin embargo, este síntoma se puede ver reflejado en muchos otros aspectos, porque vamos a ver cómo no se trata nada más del síntoma, sino que hay algo más de fondo. Esta sensación de no tener con qué, de no poder sostenerse por sí mismo, de no poder, porque esta es como una bandera muy común, ¿no? Cuando se vive por mucho tiempo en esta situación de desempleo, es que no puedo. Hago todos mis esfuerzos, pero mi mayor esfuerzo no es suficiente. Este sentimiento de impotencia no aparece exclusivamente en el área laboral. Este sentimiento de impotencia se va a ver reflejado también en el área sexual. Es muy posible que tampoco el área sexual se pueda disfrutar, se pueda tener un orgasmo, se pueda tener una erección, por ejemplo. Digamos, está
eh, plasmado en muchos otros aspectos de la vida, no es nada más en el aspecto laboral. Y de ahí que, bueno, es como para indicar cómo es un foco realmente de algo que está sucediendo mucho más de fondo y que va abarcando otros aspectos de la personalidad. Entonces, pues sí, puedes conseguir trabajo, por ejemplo, pero eso no te va a quitar la sensación de impotencia, no te va a quitar la incapacidad de poder gozar, por ejemplo, en la intimidad, etcétera, ¿no? Lo digo porque hay muchos familiares que preocupados dicen, bueno, lo voy a emplear en algo para que se le quite. Y de todas maneras la persona se siente siempre sumisa, se siente siempre impotente, bajo la sombra de este otro familiar que de todas maneras es algo bueno, ¿no? Es algo que le puede ayudar el trabajo, pero no es la única solución. Tenemos una participación de Anónima, ella nos comunica, tenía una plaza de cirujano dentista hace 25 años donde ganaba 30,000 pesos al mes, pero mi esposo me dijo que tenía que atender a mis hijos y le obedecí, la dejé. Posteriormente intenté poner mi consultorio, pero él nunca me apoyó. Hoy estoy separada, tengo 4 locales comerciales, pero rento 2 ya que siento que no merezco dinero porque no trabajo. ¿Qué tal? Es un castigo que yo sola me pongo. Los locales son herencia familiar. Anónima, esto está ya muy en conciencia, incluso tuyo, ¿no? Tuya. Estábamos hablando hace un momentito de esta conciencia moral muy sádica que se puede formar y bueno, pues a lo mejor por ahí va, ¿no? Sí, es una cosa bastante peculiar como tú nos dices, ¿no? Cómo vas haciendo algo. Pero acá me parece que en la participación hay muchos aspectos que podríamos pensar. Por ejemplo, tú nos estás diciendo que tu esposo te dijo que tenías que atender a tus hijos y le obedeciste. Y después de eso tú quisiste poner un consultorio y él nunca te apoyó, ¿no? ¿Sí ve? Acá es en donde justamente podemos ver cómo la cuestión del dinero, que a nosotros de repente nos va pareciendo tan importante, es lo que menos mueve. ¿Sí ven? Cómo el hecho de sentir que se está complaciendo o que se está teniendo el apoyo de alguien puede ser más significativo que un sueldo. ¿Sí ve? Y un sueldo grande, un sueldo de 30,000 pesos. En este caso, fíjese cómo es, yo te hago caso. ¿Y qué es lo que yo estoy ganando? Yo dejo de ganar 30,000 pesos, pero ¿qué vale más que 30,000 pesos en ese momento, en esa economía libidinal? Y es la gracia de la pareja. ¿Sí ve? Y ahí es en donde de alguna manera nosotros hacemos este intercambio y nos empobrecemos en un sentido, pensando que nos vamos a enriquecer en otro. ¿Sí ve? Que si yo hago ese cambio es por amor, que si yo hago ese cambio es justamente para dar esta parte extra en mi relación y que se vea qué es lo que yo estoy haciendo y cómo me siento de bien. Porque aparte acá hay otra cosa. Son 30,000 pesos las que se estaban ganando. Pero acá el cambalache involucraba, no era ve a atender a tus hijos y ahora sí y a comer plátanos y garbanzos. ¿Sí ve? De alguna manera también en ese cambalache, y esto pasa en muchos casos, no solamente en este que posiblemente sea el caso Anónima, viene con esta idea de ahora a mí me van a sostener. Yo ya no necesito trabajar. No importa que estemos ganando lo que estemos ganando. ¿Sí se fija cómo se puede dejar el empleo que uno quiera, el dinero que uno quiera, simplemente por la expectativa de decir, ahora él o ahora ella o ahora ellos se van a encargar de mí? ¿Cómo hay tantas personas que van cayendo en este intercambio? ¿Por qué? Porque ahí es en donde se piensa que está el cambio. Si yo puedo depender de esta persona, esto vale, pero muchísimo más que esos 30,000 pesos que yo pudiera estar embolsándome de mi trabajo, ¿no? De mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto es por amor. Esto lo vamos a preferir y justamente es lo que estábamos hablando al principio del programa, que puede llegar a suceder cuando quedamos desempleados. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues bueno, es poquito, igual y algún familiar nos está ayudando, igual y la pareja nos está sacando del apuro, pero ese poquito vale más que todo lo que yo pueda ganar. ¿Sí ve? Porque lo estoy obteniendo solamente de estar ahí, solamente por existir, como en esta fantasía infantil que nos queda de cuando éramos pequeñitos, que solamente por el hecho de hacerle una sonrisita a mamá nos llegaba la comida, que solamente por el hecho de estar se nos cuidaba. Y esto es algo muy difícil de soltar. Esta participación yo creo que nos va a dar para hablar de muchas cosas también el día de mañana, así que no se vaya a perder el programa del día de mañana. ¿Por qué? Porque esta misma fantasía infantil, ahorita pensando en esta parte de la pregunta, nos puede llevar a ser
este tipo de, digamos, como de actuación, de soltar estas cosas que nosotros podemos pensar que son tan preciadas, por el hecho de aspirar a regresar a este punto en el cual no necesitábamos hacer de nada para que los demás se ocuparan de nosotros. Y esto es algo muy muy importante y muy muy interesante para poder analizar a fondo, porque esto va sucediendo en muchos sentidos, en dejar el trabajo, en dejar de salir con los amigos, en dejar de estar y de hacer muchísimas cosas por pensar que nosotros vamos a obtener este estatus, que no es algo consciente, déjeme le digo, sino que ahí van habiendo otras cosas que se nos van poniendo enfrente. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Nos escuchamos el día de mañana.